Sí, tuvimos antes de ayer una consulta en el hospital de un chico de 11 años de edad, un paciente que es de acá de Pegojó, y que había ido con la familia a visitar unos parientes a Paraguay. La mamá del chiquito es de origen paraguayo y habían ido a visitar los familiares de la mamá. El hecho es que cuando el paciente regresa acá a Pegojó comienza con un cuadro febril, lo que motivó la consulta al hospital. Bueno, fue visto por el servicio de pediatría del hospital, con los datos epidemiológicos que teníamos, donde había estado el paciente, se interrogó a la familia, perdón, y la mamá refería que en la localidad donde habían estado había mucha gente con dengue, y una tía del paciente también había tenido dengue. Esto no lo podemos confirmar, esto lo refirió la mamá. El paciente quedó internado, por supuesto que se hizo la denuncia como síndrome febril inespecífico, pero bajo la sospecha de dengue. Y el paciente comenzó con una alteración renal, con un dato importante que nos hacía pensar que podía llevar a una insuficiencia renal, lo que motivó la derivación del paciente a un centro de más complejidad. El paciente, ahora a la mañana hablamos, el paciente está bien, está en la sala común, mejoró los valores renales, son valores de creatinina, de función renal. Por ahora el paciente está en la sala común, y bueno, tiene el diagnóstico presuntivo. La verdad que todavía no tenemos ni la confirmación ni la negativa, pero fue con el diagnóstico presuntivo de dengue. Esto tiene que ver un poco con el protocolo que se había establecido, de que cuando hay síntomas e incluso algunos datos más que se pueden sumar, inmediatamente se tiene que tomar como un caso sospechoso. Sí, tal cual. La realidad es el paciente, sobre todo estos pacientes que son pacientes que tienen epidemiología, vienen de lugares donde está la presencia de la enfermedad. Sumado a la clínica, por supuesto que se transforma inmediatamente en un caso sospechoso. No hay un tratamiento específico para el dengue. El tratamiento tiene que ver con medidas generales. Hasta ahora, una de las sospechas, siempre hay que pensar y tener cuidado con el dengue hemorrágico, por supuesto, porque ahí pueden aparecer cuadros que pueden ser de mucho compromiso del estado general del paciente y hasta la muerte del mismo. Este caso no es un dengue hemorrágico, pero bueno, ante la sospecha epidemiológica y clínica del paciente, por supuesto que lo tomamos como un caso de probable dengue, se toma la muestra, se manda, mientras tanto vemos cómo se comporta clínicamente. Si la complejidad da para que el paciente se sostenga acá en Pegojó, por supuesto que queda en Pegojó, en medida de aislamiento y demás, y si no, es derivado a un centro de complejidad para que se resuelva el compromiso que tenga el paciente, en este caso un compromiso renal. Bien. Doctor, hace unos días hablábamos de 10 casos sospechosos. ¿Cuáles son las estadísticas al día de hoy? Hasta ahora tenemos solamente un caso. Es el caso del paciente que hablamos el otro día. Sí. El resto de los pacientes hasta ahora no tenemos ninguna novedad. ¿Cuántos denunciados como sospechosos hay? Y son 10 aproximadamente. Siguen siendo 10. Algunos más de ayer, pero 10 deben ser 11 ahora, pero no más. Bien. Doctor, hay una campaña que se sigue realizando y hay varios reclamos de la gente de lugares puntuales donde podría llegar a proliferar el mosquito y que no están siendo atendidos. ¿Se está trabajando con el resto de las dependencias municipales para poder coordinar una acción inmediata de prevención en este sentido? ¿Cuáles lugares, por ejemplo? Lugares de Pehuajó donde hay pastizales, donde hay basurales, digamos, clandestinos, por llamarlo de alguna manera, y a cielo abierto, depósito de, por ejemplo, autos abandonados. Hay un montón de sectores que la gente está marcando como peligrosos. Digo, si se recomienda sacar tapitas o lonas del patio de la casa, la gente se preocupa ante esta situación. Sí, en realidad nosotros armamos un comité con el Departamento de Medio Ambiente y con Servicio a la hora de desencadenar la campaña. Estamos trabajando en conjunto. Nosotros hemos tenido mucho reclamo acá con el tema de la fumigación. Yo quiero dejar claro este tema. La fumigación no es una recomendación esencial a la era de materia de prevención. La fumigación nos sirve a nosotros, por supuesto, más para el mosquito común que tenemos acá que para el dengue. La realidad es que la fumigación mata del 50 al 60% de mosquito adulto. Es decir, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires no recomienda la fumigación como un hecho fundamental. Eso es para cuando hay un caso sospechoso, que se fumigue las 8 manzanas circulantes donde vive el paciente y demás. Es decir, trabajamos sobre la fumigación. Yo lo quiero dejar claro esto, porque el reclamo a veces es tanto
que la gente cree que la fumigación va a eliminar al mosquito. La realidad es que solamente mata el 50 al 60% del mosquito adulto. Lo que nosotros tenemos que trabajar es en eliminar todos aquellos lugares donde sean un caldo de cultivo propicio para el desarrollo del vector. A eso me refería, no hablaba de la fumigación, en este caso hablaba de lugares donde la gente marca, hay pastizales, hay basura, hay autos abandonados, hay partes de elementos que acumulan agua. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando con medio ambiente, por supuesto que en esos casos que vengan, que se acerquen acá, a la Secretaría, que nos digan los lugares, lo hablaremos con la gente de medio ambiente y por supuesto que veremos la situación en particular de cada caso. Después con lo que es el desmalezamiento en general de la ciudad, estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo. Pero bueno, yo invito a la población, a aquellos que tengan duda o que quieran un lugar específico que nosotros tengamos que trabajar, que se acerquen a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Medio Ambiente, que vamos a dar respuesta al reclamo, por supuesto. Bien. Doctor, en otro orden de temas, en las últimas horas en el hospital local hubo un hecho trágico, la muerte de un paciente, el suicidio de un paciente de salud mental. Inmediatamente todos recordamos un hecho de similares características que ocurrió hace 6 años atrás, cuando otra paciente también se suicidó en el mismo lugar. Hablábamos ayer también con el nuevo director del hospital, en aquel momento era usted quien estaba a cargo, y pensábamos en las medidas de seguridad. ¿Hay algo que se pueda hacer para controlar aún más a los pacientes de ese sector y para que este tipo de riesgos no se sigan corriendo? La realidad que en todo servicio de salud mental es un tema complejo, muy complejo. Digamos, los mejores centros cerrados, aún cerrados, de salud mental, la tasa de suicidio es alta. Nosotros tenemos un hospital con un servicio de salud mental abierto, y esto yo lo quiero dejar claro, no tenemos un área específica dentro del departamento de salud mental para pacientes de alto riesgo. Es un hospital municipal con un servicio de salud mental abierto. Nosotros hemos trabajado para minimizar siempre los riesgos de todo paciente. Como bien decías vos, lo que pasó en el año 2009, estando yo de director, una situación absolutamente tremenda. Bueno, a partir de ahí, por supuesto que tratamos de minimizar todos los riesgos. Ahora, lo que pasó el otro día, por supuesto que es una cosa absolutamente compleja, pero que escapa al análisis de lo que podamos minimizar más aún con este caso. Había 3 policías en ese momento en el hospital. Pero los policías, según tenemos entendido, están controlando a un paciente específico y por orden de la justicia. Sí, ¿está bien? Si esta paciente no era una paciente judicializada. Por eso, no es responsabilidad de la policía que no haya controlado la situación, digo. No, bueno, yo no, eso está en materia de investigación judicial, y yo en eso no voy a emitir ningún comentario. Nosotros tratamos en lo posible de minimizar todos los riesgos que se puedan desencadenar en el hospital en general y en salud mental. Ahora, sobre la situación no voy a hacer ningún comentario, porque eso está en materia de investigación policial y judicial. De todas maneras, pensábamos ayer e incluso la gente decía que importante sería tener una persona, no sé si enfermero, médico, alguien que al menos pueda observar el movimiento del lugar. Sabemos que hay situaciones que son inevitables, pero sabemos que tal vez si alguien pudiera ver un movimiento extraño de una persona que se está acercando a un área restringida, como se explicó que fue en este caso, se podría haber evitado. Eso lo decís vos. Yo la verdad que desde el punto de vista sí, es un análisis lógico. Por eso, lógico tuyo, no es, yo no lo comparto a eso. Te reitero. No comparte que si ve una persona que no tiene que entrar a un área restringida, se puede evitar que ingrese. De hecho, pero el servicio de salud mental tiene 2 enfermeros permanentemente las 24 horas ahí dentro del servicio. O sea que personal hay. Ahora, es complejo la situación de cuando un paciente toma la decisión de suicidarse, porque en este caso fue un arma, pero lo puede hacer de otra manera. Por eso te reitero, en los mejores centros de internación cerrada de salud mental existen suicidios. Por lo tanto, es una problemática absolutamente compleja. No es tan fácil de que hoy tiene que haber una persona observando, porque el hospital, el servicio de salud mental tiene 2 enfermeras ahí adentro, las 24 horas del día. Y sin embargo pasan las cosas, entonces es un tema complejo. El paciente de salud mental es un tema muy complejo. Evidentemente podría hacer falta más personal, a eso me refería. No sé, Andrea, si esa es la solución. No pasa por ahí, porque te reitero, si uno analiza, esto lo tendrías que hablar con la jefa del servicio,
Sí. Si uno analiza cuáles son los centros cerrados de pacientes de alto riesgo y ve la tasa de suicidio que tiene con el personal correspondiente, con la cantidad del personal y la calidad del personal, y sin embargo tienen tasa de suicidio, habla de que el paciente de salud mental es un paciente complejo, a veces no fácil solución a esta problemática. ¿Cuántos pacientes tiene hoy el área de salud mental del hospital? ¿Internados? Sí. No tengo el dato, pero deben ser 12 pacientes aproximadamente. Tiene 14 camas el servicio de salud mental de internación. Está bien. Decía, bueno, por ahí no es la cantidad de personal lo que puede llegar a ser. Lo decíamos porque en el caso puntual, digo, la paciente llegó a un lugar donde había una llave, de ahí fue a un lugar que era restringido, tomó una mochila, un bolso de un efectivo policial, agarró el arma, la armó, porque nos decían que también el arma estaba con el cargador sacado, y digo... Yo te reitero, Andrea, esto es algo que decís vos, yo no sé de dónde lo sacaste. Yo de las declaraciones que hicieron tanto el director del hospital como yo no puedo emitir una opinión de esa, porque esto está en materia de investigación policial y judicial. Es la justicia la que tiene que determinar cómo se desencadena esto y las responsabilidades. La verdad, yo no puedo emitir un juicio de cómo fueron las cosas porque yo no lo sé. No, tal vez lo que no iba a emitir un juicio, digo, a ver cuáles son las cosas que esta situación nos enseña para poder mejorar el servicio y evitar aún más los riesgos. Si bien seguramente se ha hecho muchísimo para tener mayor seguridad, evidentemente no alcanza y tal vez pueden surgir nuevas ideas teniendo en cuenta las nuevas situaciones. Que eso, digo, de acuerdo a su experiencia al frente del hospital, seguramente sí lo puede hacer. Estuvo muchos años usted como director. Nosotros nos juntamos con la jefa del servicio, con la seguridad, hablamos del tema, por supuesto que se tratan de minimizar los riesgos. Ahora, la realidad es que no hay un 100% de seguridad. Yo no me animo a decir eso, porque, como vos decís, mi experiencia como director del hospital, y yo soy un médico neurólogo y trabajo en el servicio de salud mental, lo veo muy a menudo, y reitero, en los centros más importantes de internación cerrada de salud mental, la tasa de suicidio es alta. Entonces es un tema complejo, no es tan fácil de un tema de una llave ni de una mochila, es un tema absolutamente, el paciente de salud mental es un paciente absolutamente complejo y muy difícil de abordar desde muchos puntos de vista. No es un tema tan simple. Bueno, ayer un familiar de la víctima anterior, de Alicia, nos decía que le queda la duda de que si en realidad el problema es la medicación que recibe el paciente, que vuelve a tener un brote y que no es detectado con la premura. Ayer, bueno, también hablábamos con el doctor Martín y nos decía que ni el psicólogo ni el psiquiatra que estaban tratando a esta paciente detectaron un signo de que esta joven fuera a terminar con su vida. Tal vez en el tratamiento se podría llegar a observar algo más, se podría llegar Andrea, yo no voy a hacer un debate académico desde el punto de vista del tratamiento psicofarmacológico del paciente, menos por un medio de radio. La realidad, el paciente estaba tratado, estaba visto por la jefa del servicio de salud mental. Después, los motivos que llevan a un paciente son muchos. Eso es un tema académico que me parece que no da para hablarlo por una radio. Bien, bueno, ojalá se hable en algún lugar y se pueda buscar alguna solución desde cualquier aspecto, desde cualquier lugar, pero para evitar estos riesgos. Doctor, le agradecemos. Andrea, que el paciente esté medicado, por supuesto que minimiza los riesgos. Ahora, hay patología, como lo es la esquizofrenia, como lo es el trastorno bipolar, que pueden llegar a tener en algún transcurso de su enfermedad un brote, lo que comúnmente la gente dice un brote, un fenómeno alucinatorio y demás, aún estando medicado el paciente. Es decir, la realidad es, si vos me decís que a la paciente no se la trata, esa es una historia, que hay un abandono de paciente, es una historia. La realidad es que el paciente fue tratado, fue visto por la jefa del servicio, después son temas académicos a discutir en una mesa científica, y lo podemos discutir sin ningún tipo de problema en el lugar que corresponde. Teniendo en cuenta esto que nos dice, ¿el hospital está preparado para tener este tipo de pacientes? El hospital es un hospital municipal, tiene un servicio de salud mental. Hay una nueva ley, que es la ley de salud mental, que establece que los pacientes no deben estar internados, deberían estar bajo tratamiento tipo hospital de día. Pero tiene que haber una contención familiar, una contención social,
y se debe tratar con un equipo multidisciplinario. Eso es lo que establece la nueva ley de salud mental. Difícil de resolver en la Argentina, porque estos pacientes son pacientes que no tienen un soporte social. Digamos, son pacientes que es difícil que la familia esté permanentemente con ellos. No te hablo de la paciente esta específicamente, te hablo de pacientes de salud mental. En general, no, está bien, en general. Tiene que haber un abordaje multidisciplinario, tanto con el equipo de psiquiatría, el equipo de psicología, asistentes sociales, los familiares, y la realidad es que es muy complejo. Nuestro hospital es un hospital municipal, y la realidad es que a la hora de derivar a un paciente desde el servicio de salud mental de nuestro hospital a un servicio de alta complejidad es un tema absolutamente complejo, porque no hay muchos centros de internación, porque generalmente están llenos los pacientes, y nosotros trabajamos básicamente para tratar de abordar al paciente en ese contexto acá en Pehuajó. Esa es la realidad. Bien. La nueva ley de salud mental trata de desestimar la internación de pacientes psiquiátricos. ¿Desde cuándo rige la ley? Desde hace 2 años aproximadamente. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo por la información. No, gracias a vos por llamar. Que tenga buen día, hasta luego. Bien, pasaba la palabra del secretario de Salud de la Municipalidad, del doctor José María Pichetto.